La carta que vamos a estudiar, que repito, está más actualizada que nunca. Amén. Vamos a orar. Padre, bendiga Dios su palabra en esta preciosa noche. Queremos, Espíritu Santo, que nos ayude, que nos acompañes y que nos dé el conocimiento, el entendimiento para poder discernir y poder de verdad, Señor, conocer cada día más la profundidad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo. Nos encontramos aquí en la iglesia La Nueva Jerusalén, aquí en el municipio Mara, en el Moján, Venezuela. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí estudiando el libro de los Gálatas. Quiero, antes que entremos en materia, dar una breve introducción. ¿Por qué los Gálatas? Se dice que en sí no es una ciudad, sino una provincia del Imperio Romano. Dios bendiga a los que trajeron papel y lápiz. Es una provincia del Imperio Romano, del Asia Menor, donde ellos pudieron, en los viajes que realizó el apóstol Pablo, está ahí escrito en el libro de los Hechos, en el primer viaje, en el segundo viaje y posteriormente en el tercer viaje, él en esos viajes que realizó fundó unas iglesias llamada Antioquía, Iconio, Creta y Listra. Fundó esas iglesias en esos lugares y dentro de ese lugar geográfico del Asia Menor, allí estableció lo que llaman los Gálatas. Repito, no es una ciudad, es una provincia del Imperio Romano. Y Pablo comenzó en esa fundación de obras llevando el evangelio. Todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y era difícil porque en esos tiempos estaba una doctrina muy fuerte que era la doctrina judaizante. Recuerde que ahí vivían muchos judíos, pero también vivían muchos gentiles. A eso es que se refiere la carta. ¿Por qué? Porque en los momentos en que el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros, donde inauguró la iglesia de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, a lo que él hace esa fundación de iglesia, las instaura ahí y automáticamente ellos comienzan a predicar de Cristo, comienzan a predicar del evangelio. Ante un mundo desafiante como lo era la doctrina, los vientos judaizantes. Entonces, vamos a leer y estudiar estos 6 capítulos. Usted brevemente en su casa puede leer el libro a los Gálatas, esta carta a los Gálatas, y va a encontrar que en 20, 30 minutos usted lo lee tranquilamente. Se lo dejo de tarea para que cada miércoles podamos profundizar qué fue lo que pasó allí, por qué se escribió ese libro, cuál fue el propósito, cuál fue el objetivo. Y es una carta donde Pablo se le estaba infiltrando muchas doctrinas raras, extrañas, fuego extraño, como dice el libro Levítico. Entonces, estos 6 capítulos los vamos a dividir en 2 capítulos cada uno. Cuando estudiemos el capítulo 1 y 2, vamos a el trasfondo como tal, es la gracia. Capítulo 1 y 2 vamos a ver cómo Pablo habla del tiempo de la gracia y usted pone ahí la fuente, el evangelio. Eso es lo que vamos a estudiar en los capítulos 1 y 2. La gracia de Dios cuya fuente es el evangelio. No, el estudio, los Gálatas. ¿Están conmigo, no? En el capítulo 3 y 4, ahí vamos a hablar de la doctrina de la gracia. Y usted pone ahí cuya fuente es el legalismo. Vuelvo a repetir, pastor. Capítulo 1 y 2. Vamos a hablar de la gracia. Y usted pone ahí 2 puntos. La fuente, el evangelio. En el capítulo 3 y 4 vamos a estudiar
la doctrina de la gracia, usted pone ahí 2 puntos, la fuente, el legalismo. Eso lo vamos a estudiar. 3 y 4. Si voy muy rápido, me corrige. Ok, porque yo he colocado, capítulo 3 y 4, doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. En la primera, en 1 y 2 vamos a hablar de la gracia, y en el 3 y 4 vamos a hablar de la doctrina de la gracia, cuya fuente es el legalismo. Y en el capítulo 5 y 6 vamos a estudiar el llamado a la gracia. Y usted pone ahí 2 puntos, cuya fuente es la libertad. Esos son los 6 capítulos que lo vamos a estudiar de esta forma. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 1. No, creo que nos da tiempo nada más de estudiar el 1, los primeros 8 versículos. Esperemos que nos dé tiempo. Lo leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. ¿Están conmigo? Gálatas capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Pueden sentarse. Ya le oramos a Dios por esta palabra. Miren cómo inicia esta carta, ¿no? Me llama mucho la atención porque lo que Pablo inicia diciéndole a los Gálatas, escribiendo esta carta a los Gálatas, recuerde que no es una ciudad como tal, sino una provincia donde hay varias iglesias. Y Pablo le está escribiendo y le dice: Pablo, apóstol de hombre, y no, voy a volverlo a repetir, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Para el apóstol Pablo esto era bastante desafiante, porque recuerde que Cristo formó 12, tenía su equipo de liderazgo que eran 12 discípulos. Acuérdese que muere Judas. El libro de los Hechos dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, quien sustituyó a Judas, los 12 apóstoles. Pero ya después de constituidos los apóstoles, Pablo fue un apóstol que tuvo un encuentro con Cristo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 9? Y una de las cosas que menciona él ahí, ese encuentro que tuvo con Cristo, y no lo dice, no fue el hombre que me puso como apóstol, no fue el hombre. Fue el mismo Cristo, fue el mismo Dios con un trato personal con él. Y se identifica como apóstol. Estamos viviendo un tiempo de mucha apostolitis, donde todo el mundo se llama apóstol. Y aquí Pablo no está hablando del apóstol, no como un nombre o como un título, sino como un apóstol en una función en un momento determinado. Porque hoy en día estamos viviendo tiempo, como dice Apocalipsis, porque hay muchos que se dicen ser apóstol y no lo son, porque son apóstol de título, son apóstol de nombre, pero no son apóstol de función. Aquí Pablo está hablando de la función a la cual Dios lo está llamando. O sea, como decimos aquí en Venezuela, estaba chapeando. Le sacó su chapa como apóstol para que sepan que fue Dios el que lo envió. No es fácil a esos momentos tan fuertes que habían esa doctrina del judaísmo, a decir esto ante los Gálatas. Entonces, cuando él está diciendo aquí, ¿verdad? Que si ustedes van conmigo ahí a Hebreos capítulo 3, vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 3, va a encontrar algo tremendo. Hebreos capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo tenía un concepto bien claro de el apóstol que era, en este caso, Cristo Jesús.
Entonces, si él consideraba a Cristo apóstol también, dice que él fue puesto no por los hombres, sino que venía de parte de Dios a ser un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa un embajador. Eso es lo que es un apóstol, un embajador. ¿Qué hace un embajador de una nación? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Un embajador viene a representar su nación, las leyes de su nación, la cultura de su nación. Y un embajador, como en estos tiempos, usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo esto? ¿Por qué? Porque somos embajadores de Él. Somos representantes de su palabra y, como dice la Biblia, somos testigos del poder de Dios. Amén. Ahora, aquí no estamos viendo un apóstol que se dice ser apóstol, repito, porque, bueno, quiero llamarme apóstol porque fundé tantas iglesias. No, era una función prominente el cual el apóstol tenía que cumplirla. Cuando usted lee el libro a los Gálatas, ahí mismo en el capítulo 2, versos 6 y 9, vayan conmigo al capítulo 2, versos 6 y 9, de ahí mismo de Gálatas, 2, 6, 9, dice: pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que me eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Explique, pastor. Había un grupo de personas que eran judíos y se estaban ganando a los judíos para Cristo. Recuerde que no era cualquier cosa, porque ellos traían la doctrina de Abraham, había que practicar la circuncisión. Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿no? La palabra circun significa círculo, incisión significa cortar. Había que cortar el prepucio, porque era como un pacto, como una señal, como una marca, como un registro de que eras un judío verdadero. Entonces, entra Pablo con el evangelio y esa doctrina judaizante se mezcla con la doctrina del evangelio. Por eso es que les está diciendo a él: yo sé que ustedes tienen reputación, yo sé que ustedes son unos verdaderos apóstoles, pero con la reputación que ustedes tienen y con la que yo tengo, aunque no se me ha informado nada de lo que está aconteciendo en los Gálatas, porque está entrando una doctrina. ¿Cuál era la doctrina? De que Pablo trae las buenas nuevas, el evangelio. Habla de la venida de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y se consigue con judíos que ya habían sido convertidos al evangelio, que de pronto mezclaron lo judaizante con el evangelio. A ver si me